Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en la figura de William Wallace. Seguro que la película Corazón Valiente les suena, ¿verdad? Claro, a quien no. Pero bueno, con las notas y artículos que tenemos aquí, vamos a intentar separar un poco al hombre real del mito que creó el cine, sobre todo. Exacto. Y para entender a Wallace hay que ver el contexto, ¿no? Estamos a fines del siglo XIII. Escocia está, bueno, en un lío tremendo. Por la sucesión. Sí, muere su rey, Alejandro III, sin heredero varón directo. Y luego su nieta, la pequeña Margarita, también muere. Un vacío de poder enorme. Y ahí es donde entra Inglaterra. Ahí entra Eduardo I de Inglaterra, que ve la oportunidad perfecta. Interviene en la disputa por el trono, impone un rey títere, John Bale, y al final, básicamente ocupa Escocia militarmente. Y en medio de esa ocupación, de esa resistencia que empieza a surgir, ahí es donde aparece Wallace. Justamente, en ese caldo de cultivo. Y lo primero que vemos en los registros, que es interesante, es que no era un campesino así nomás, como a veces se cree. No, para nada. Venía de la baja nobleza. Su familia tenía tierras, no eran los más ricos, pero tampoco gente del común, digamos. Su nombre salta a la historia de verdad en 1297. Hay un hecho clave. Mata al sheriff inglés de Lanark. Sí, William Heselrigg. Ese es como el punto de partida documentado de su rebelión. Pero el motivo no está del todo claro, ¿no? La leyenda, sobre todo el poema posterior, habla de vengar la muerte de su esposa, Marion Braidfoot. Esa es la versión romántica popularizada por Blind Harry siglos después. Otras fuentes sugieren que pudo ser una simple pelea por temas de impuestos o autoridad que, bueno, se fue de las manos. Sea como sea, ese acto lo convierte en un rebelde buscado. Totalmente. Y a partir de ahí, se une rápido con otro líder importante de la resistencia, Andrew Murray, que sí venía de la alta nobleza. Y juntos logran algo increíble. La batalla del puente de Stirling, ese mismo año, 1297. Stirling, eso sí que fue una victoria resonante. Imagínate la escena, un ejército inglés enorme, bien equipado, confiado, Claro. intentando cruzar el río Forth por un puente muy, muy estrecho. Solo podían pasar de 2 en 2 a caballo. ¿Y Wallace y Moray? ¿Qué hacen? Esperan, con una paciencia tremenda, dejan que cruce una parte de la vanguardia inglesa, lo suficientes como para que no puedan maniobrar bien, Ajá. y entonces, ¡zas!, lanzan el ataque. Cortan la retirada, los que cruzaron quedan atrapados contra el río. Fue una masacre para los ingleses. Incluso se dice que el puente se rompió o lo rompieron ellos, ¿no? Hay versiones que dicen eso, sí. Mueren miles de ingleses, incluyendo a su comandante en Escocia, Hugh de Cressingham, que además era el tesorero. ¿Y de Cressingham viene esa historia un poco tétrica? Sí, la leyenda dice que los escoceses, enfurecidos, le quitaron la piel y se hicieron correas o recuerdos. Probablemente una exageración propagandística, pero da idea del odio acumulado. Después de Stirling, la fama de Wallace se dispara. ¡Claro! Lo nombran guardián de Escocia, junto a Murray. Aunque Murray muere poco después por las heridas de la batalla. Wallace queda, digamos, como el líder principal de la resistencia. ¡Menudo ascenso! Una victoria espectacular. Pero la alegría no dura mucho, ¿verdad? No, para nada. Al año siguiente, 1298, viene la revancha inglesa, la batalla de Falkirk. Y esta vez, Eduardo I no manda a cualquiera, viene él en persona. Exacto. Eduardo I, un rey guerrero, experimentado, viene con todo su poderío, incluyendo sus temibles arqueros de arco largo. Wallace intenta la táctica de tierra quemada para dificultar el avance inglés. No. Sí, intenta negarles suministros, quemando cosechas y retirándose. Pero Eduardo persiste, y finalmente los encuentra en Falkirk. Y ahí Wallace usa su formación famosa, los Shiltrons. Eso es, grandes círculos de lanceros con las lanzas apuntando hacia afuera. Como erizos gigantes, diseñados para detener las cargas de la caballería pesada inglesa. Y funcionaron contra la caballería, ¿eh? Pero entonces, ¿qué falló? Bueno, fallaron varias cosas. Primero, parece que hubo problemas con la caballería noble escocesa. Algunos dicen que nunca confiaron del todo en Wallace por no ser de la alta nobleza. Otros que simplemente vieron la situación perdida. El caso es que no apoyaron a la infantería como debían o incluso se retiraron del campo. Dejaron a los Shiltrons solos. Exacto. Y aunque los Shiltrons resistían las cargas, eran formaciones estáticas, un blanco perfecto para los arqueros galeses de Eduardo.
¿Los arcos largos? Sí, esos arcos tenían una potencia y un alcance tremendos. Podían disparar una lluvia de flechas que diezmó a los lanceros escoceses desde la distancia, abriendo brechas en los círculos. Fue una derrota devastadora, Y eso marca el fin de su liderazgo militar, básicamente. totalmente. La reputación de Wallace queda muy tocada. Poco después renuncia o lo hacen renunciar como guardián de Escocia. Falkirk fue el reverso de Stirling. ¿Y después de eso, qué pasa con él? ¿Se convierte en un fugitivo? Sí, entra en un periodo más oscuro. Desaparece de las crónicas principales durante unos años. Se cree que viajó al extranjero, quizá a Francia, buscando apoyo diplomático o militar para la causa escocesa. Incluso se habla de Roma. Pero seguía siendo el enemigo número 1 de Inglaterra. Absolutamente. Eduardo lo quería vivo o muerto. Y la red se fue cerrando poco a poco. Hasta que finalmente lo capturan en 1305, cerca de Glasgow. Sí, y lo más doloroso quizás es que lo entrega otro noble escocés, John de Menteith, que estaba al servicio de los ingleses. La traición. ¡Qué duro! Y de ahí directo a Londres para el juicio. Un juicio que fue más bien un espectáculo. La acusación principal era traición al rey Eduardo I. Pero Wallace se defiende, ¿no? Dice que él nunca le juró lealtad. Exacto. Su argumento fue: yo no puedo ser un traidor a Eduardo, porque nunca fui su súbdito. Su lealtad era hacia Escocia y su rey legítimo, aunque en ese momento estuviera en disputa. Pero no sirvió de nada, claro. Para nada. La sentencia ya estaba decidida. Fue condenado a la pena estándar para los traidores en esa época, que era particularmente brutal. La ejecución fue terrible, ¿verdad? Horrible. Lo arrastraron por las calles de Londres, lo ahorcaron casi hasta la asfixia, pero sin dejarlo morir, luego lo emasculado, le sacaron las entrañas y las quemaron delante de él mientras aún vivía. ¡Ay, qué espanto! Finalmente lo decapitaron y descuartizaron su cuerpo. Su cabeza se exhibió en una pica en el puente de Londres y sus miembros se enviaron a distintas ciudades de Escocia y el norte de Inglaterra como advertencia. Tenía unos 35 años, ¿no? Muy joven. Sí, relativamente joven. Una muerte espantosa, diseñada para aterrorizar. Pero el efecto fue casi el contrario, ¿no? Se convirtió en un mártir. Instantáneamente, su ejecución brutal, lejos de aplastar la resistencia, la avivó. Se convirtió en un símbolo potentísimo de la lucha por la independencia escocesa. Y es curioso porque él no vivió para ver esa independencia. Quien la consiguió finalmente fue Robert de Bruce, años después, en Bannockburn. Exacto. Y de hecho, el apodo Braveheart, corazón valiente, originalmente se asociaba más con Robert de Bruce que con Wallace. Fue el corazón de Bruce el que, según la leyenda, se llevó embalsamado a las cruzadas. Mira tú, otra cosa que la película cambió. Sí, la película de Mel Gibson de 1995, que lo hizo mundialmente famoso, se basó mucho en ese poema épico del siglo XV, de un poeta conocido como Blind Harry. Ah, el poema que mencionaste antes. Ese mismo. Un poema muy popular en su tiempo, pero lleno de licencias poéticas y, bueno, directamente invenciones. Blind Harry escribió casi 200 años después de Wallace y romantizó muchísimo a la figura. Y la película tomó eso y le añadió más cosas, como el kilt. Claro, el kilt es muy posterior, de siglos después. O la relación amorosa con la princesa francesa. Son elementos para hacer la historia más cinematográfica, pero que se alejan bastante del registro histórico. Entonces al final tenemos como dos Wallace, ¿no? El hombre histórico, un miembro de la baja nobleza, líder militar capaz, con una victoria brillante y una derrota muy dura. Sí, un personaje complejo, con luces y sombras, como todos. Y luego está el mito. El guerrero indomable, el símbolo universal de la lucha por la libertad contra la opresión. Una figura casi legendaria, alimentada por la poesía y sobre todo por el cine moderno. Exactamente. Y esa figura mítica es la que ha perdurado y la que resuena tanto. Y eso nos deja pensando, ¿no? Mm. Más allá de la precisión histórica, de si usaba kilt o no, o de quién era el Braveheart original, ¿qué tiene la historia de Wallace? O quizás esa versión más idealizada, que sigue conectando tan fuerte hoy en día. Es una buena pregunta. Quizás sea esa idea de resistir contra todo pronóstico, ¿no? La lucha del individuo o de un pueblo pequeño contra un imperio poderoso. Es un arquetipo que siempre nos atrae, esa chispa de desafío ante la opresión. ¿Qué será lo que realmente nos inspira de estas figuras?